Vamos a dar comienzo a este acto. Lo primero de todo, como está mandado, es darle las gracias a todos y a todas por haber venido una vez más a una cita que les organiza el Partido Comunista del Pueblo Canario. Como ustedes saben, para nosotros, para los comunistas, las elecciones tienen una característica especial. No tanto por el valor añadido que tienen en sí mismas, cuanto porque corresponde a un momento de lucha peculiar con unas características propias. Nosotros, y todo esto, sin duda alguna, la compañera Paqui podrá desarrollarlo con más intensidad en su turno de palabra. Como ustedes saben, para nosotros las elecciones no son más que una lucha, como otra cualquiera, como les digo, con unas características peculiares, con unas características propias. Pero para nosotros el combate contra el capitalismo, el combate contra la clase dominante que nos somete al hambre, a la miseria, a la explotación, a la emigración, al paro, a la guerra, es un combate de todos los días del año. Es un combate que trabamos en la calle, que trabamos en los centros de trabajo, que trabamos en los barrios, que trabamos en las manifestaciones, en los actos públicos a los que vamos, siempre con una consigna clara. Dentro del capitalismo no hay futuro para la clase obrera. Dentro del capitalismo no hay ni siquiera un presente digno para la clase obrera ni para los sectores populares. Y es una verdadera utopía creer que en el capitalismo hay futuros para nosotros y para nosotras. Ese es siempre el eje político, el eje ideológico que traza nuestro trabajo diario. Como les digo, los centros de trabajo, en los barrios, en la calle, en definitiva, con la clase obrera, con nuestra clase. Porque al fin y al cabo nosotros y nosotras somos trabajadores, trabajadoras, tanto si estamos en paro como si no, somos clase obrera. Pero también saben ustedes que las elecciones, aun siendo un momento de lucha peculiar y que no es en ningún caso el momento más importante en la vida de nuestro partido, sí que tiene unos elementos, unas características propias que exige un sobreesfuerzo del conjunto de la militancia y que exige también un sobreesfuerzo de todos aquellos simpatizantes, de todos aquellos amigas y amigas que nos acompañan siempre en este trabajo. Un esfuerzo que no es solo como el que hemos estado haciendo ahora mismo, antes de empezar aquí, cortando cartones, pegando carteles, preparando para ir a pegarlos esta noche, mañana. No solo eso, es también un enorme esfuerzo económico, el que hacemos desde el partido, el que hacemos los militantes, las militantes, y el que hacen también, y esto es importante recordarlo, el que hacen también todos los simpatizantes, todos los amigos y amigas que sin ser militantes del partido aún así entienden que el proyecto del partido es su proyecto, y también de forma voluntaria y de forma siempre gustosa y generosa se lanzan a apoyar económicamente al partido. Por eso nosotros decimos que la militancia en un partido como este es cualitativamente distinta de la militancia de cualquier otra entidad política. Porque no es solo una militancia del día a día, del trabajo diario, constante, es también un enorme esfuerzo económico el que tenemos que hacer quienes decidimos que no hay nada que hacer dentro del capitalismo y que por tanto hay que plantear una lucha contra la clase dominante. Y ese esfuerzo económico tiene una importancia muy cualitativa, muy a destacar, porque al fin y al cabo, y ustedes aquí más o menos todos nos conocemos, sabemos que quien más, quien menos, pues estamos en paro, tenemos trabajos precarios, ninguno de nosotros es precisamente un banquero, y aún así, pues siempre gustosamente ustedes se lanzan a dar ese apoyo económico que para nosotros es como la sangre en el organismo. Y hoy, desde esta tribuna, pues quiero volver a lanzarles esa petición de ayuda, ese gesto de solidaridad que siempre una y otra vez les demandamos y que afortunadamente una y otra vez siempre ustedes responden. Por eso nosotros habíamos pensado que paralelamente a todo este trabajo, a todas estas intervenciones que se van a suceder a continuación,
También vamos a dejar ahí en la mesa del bar, que la abriremos ahora, una serie de sobrevacíos para que quien quiera de ustedes pues pueda aportar el dinero que quieran. Ya les digo que para nosotros es siempre fundamental el apoyo de ustedes, independientemente de que tengan posibilidades de contribuir con una cantidad económica o no, pero lo importante es que están ahí, y eso es para nosotros el elemento vital. Por eso yo, sin más, lo único que quiero es darle la palabra a los compañeros, a las compañeras que van a intervenir después de mí. En primer lugar lo hará el camarada Isa de los CJC. Ustedes saben, para el partido es siempre fundamental tener una organización juvenil que sea el relevo natural de todos aquellos que cumplan años militando en el partido. Una organización que no tiene un relevo generacional en la juventud es una organización que está muerta. Por eso para nosotros, el que desde hace 2 años más o menos haya un colectivo de CJC tan activo, tan trabajador, tan combativo y con una firmeza ideológica tan importante, es un elemento de enorme orgullo para nosotros y para nosotras, y que nos alegra la vista solamente verles día a día. Como les digo, después del compañero, del camarada Isa, tomará la palabra la camarada Paqui, responsable política del Comité Insular del partido aquí en Gran Canaria, y cerrará el acto el camarada Carmelo Suárez, secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España, y como ustedes saben, y mal que le pese, le vuelve a tocar hacer cabeza de lista de las elecciones. Así que yo, sin más, pues le doy la palabra al camarada Isa. Muchas gracias por estar aquí. Compañeros, compañeras, camaradas, desde los CJC quiero dar un caluroso saludo a todos y todas las asistentes. Hoy, en el periódico del partido, en Unidad y de Lucha, se publicó un artículo escrito por el camarada Miche sobre el 9 de mayo de 1945, día del triunfo del primer Estado obrero, la URSS, contra el nazifascismo, financiado por los capitalistas, por los grandes capitalistas, los Thyssen, los IBM y demás parásitos. Este fenómeno fascista se fue llevado a cabo a partir de la crisis del 29, la crisis general, una de las crisis más profundas del capitalismo, la crisis del 29, que los capitalistas pretendían recuperar la tasa de ganancia, y para llevar a cabo esto, sacaron a sus cachorritos, a los fascistas, para recuperar la tasa de ganancia. El artículo citaba también otro 9 de mayo, esta vez en 1950, donde las oligarquías de los distintos países capitalistas de Europa empezaba a dar los primeros pasos para la creación de la Unión Europea. Una unión que, como ya advertía uno de los camaradas más importantes y uno de los cabezas más destacables del socialismo científico, el camarada Lenin, como decía, era una unión interestatal de los distintos monopolios en Europa, con interés de explotar y sacar la máxima tasa de plusvalía de los y las trabajadoras de los pueblos de Europa. Casi más de un siglo, hoy, nos encontramos con un panorama desolador, con una crisis aún más profunda que la del 29, que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos con la misma clase explotadora, la burguesía, pero mucho más agresiva, y como estamos viendo estos días, ya han sacado otra vez a sus cachorros a pasear, como es en el caso de Ucrania. En lo que respecta al Estado español y en concreto a la situación de la juventud obrera de extracción popular, desde la entrada en la Unión Europea, el panorama es devastador, y esto no ha hecho más que empezar. A la juventud obrera y de extracción popular, el capitalismo no le puede ofrecer más que miseria, hambre y sobreexplotación. Esta realidad ha ido evidenciándose cada vez más, como ya mencioné antes, con la entrada de España en la Unión Europea, que es la que dicta todas las medidas que se han ido aplicando con disciplina férrea en los últimos años. Medidas como la reforma laboral, que deja a la juventud obrera y popular sin ningún futuro, y en el mejor de los casos, algunos encontramos trabajo con contratos de hambre. Las empresas ya ofrecen contratos de 3 meses hasta cuando les dé la gana, contratos de obras y servicios,
o contratos de práctica, donde muchos jóvenes no cobran por el trabajo realizado, ya que el empresario les hace un favor para mejorar sus currículum. En cuanto a la educación, desde la entrada a la Unión Europea se ha ido acelerando la privatización de la educación pública, que fue posible gracias a las luchas obreras durante la dictadura franquista. Hoy miles de estudiantes son expulsados de las universidades. Miles de jóvenes de FP hacen prácticas gratuitas para el empresario. Y miles de jóvenes estarán condenados al fracaso gracias a la LOMCE y las distintas reformas en educación. Con este panorama, en el momento histórico que nos ha tocado vivir, el Partido Comunista no puede andar con medias tintas. Hoy más que nunca toca dar el paso y fortalecer el Partido Comunista en España, único garante para satisfacer y hacer realidad las reivindicaciones de la clase obrera. Desde los colectivos de jóvenes comunistas y el Partido Comunista del Pueblo Canario, trabajamos con el convencimiento de ganar esta batalla, a pesar de tener enfrente un enemigo monstruoso, y luchar contra todo tipo de oportunismo. Hablo del oportunismo que al llegar a las elecciones vemos que habla de unidad, maravillosa palabra. Pero nosotros, los comunistas y los comunistas de los CJC y el PSPE, no hablamos de unidad en abstracto, hablamos de unidad en la práctica, hablamos de unidad para llevar a la clase obrera al poder. En definitiva, no usamos palabras bonitas para engañar a los y las trabajadoras. Llegados a este punto, el 25 de mayo, el Partido Comunista del Pueblo de España se presenta a las elecciones europeas para dirigirse a la clase obrera y confrontar dentro de la estructura del parlamentarismo burgués. Se trata de un paso en el proceso de acumulación de fuerza para acelerar la crisis revolucionaria, organizar a los y las trabajadoras y hacer realidad el socialismo en el Estado español. Compañeros y compañeras, el desarrollo de la tecnología, la ciencia y la fuerza de trabajo es tal que es posible satisfacer las necesidades más básicas de la humanidad entera. Pero hay una élite parasitaria que no quiere que esto suceda, porque ese sería su fin. Estos parásitos, como no puede ser de otra manera, se escudan en la Unión Europea y la OTAN. En definitiva, el 25 de mayo nos encontramos ante la disyuntiva: o gana el poder obrero o gana el capital. Desde el PSPE y los CJC hacemos un llamamiento para que gane la clase obrera en esta batalla y profundizar en la organización de los y las trabajadoras para hacer la revolución en el Estado español y celebrar una victoria más, como lo fue el 9 de mayo de 1945. Como no puede ser de otra manera, y basándonos en el análisis científico de la realidad objetiva, el PSPE plantea una propuesta concreta para salir de la crisis general del capitalismo. Esta propuesta pasa por la salida del euro, de la Unión Europea y de la OTAN, para llegar a nuestro objetivo, que es la construcción de la sociedad socialista y comunista. ¡Viva el PSPE! ¡Viva! Buenas noches a todos y a todas. Un saludo del partido y de su comité insular aquí en Gran Canaria. Como decía Armiche en la presentación de este acto, esta es una batalla más que llevamos a cabo el partido en la calle, pero es una batalla que aún diría algo más, y que este eslogan que estamos viendo aquí detrás de mí, en los carteles que tenemos pegados en las paredes, es un eslogan que no sale por primera vez ahora en estas elecciones del 2014, sino por el contrario, es un eslogan que empezamos a trabajarlo en los barrios populares, acercando nuestra propuesta política y nuestro análisis, como digo, en los barrios populares, en los centros de trabajo, en donde el partido, desde el 2013, estuvo explicando a nuestro pueblo, a la clase obrera y los sectores populares, que para salir de la situación de tremenda explotación que estamos viviendo en esta crisis estructural del capitalismo, para ir en contra de todas esas políticas antiobreras y antipopulares que está llevando a cabo como ataque permanente por parte de las oligarquías empresariales y bancarias contra nuestro pueblo, contra la mayoría de nuestro pueblo, es necesario salir de instituciones imperialistas, como es el caso de la Unión Europea o como es el caso del brazo militar que es la OTAN. Todas estas explicaciones las llevamos día sí y día también, con mítines en los barrios y explicando esa
ese análisis político, porque el partido entiende que esos bloques imperialistas son organizaciones de carácter clasista y por lo tanto tienen una política determinada en beneficio de los monopolios, de las grandes multinacionales y de las oligarquías. Y no tenemos más que remitirnos históricamente al hecho del surgimiento mismo de lo que fue en su momento la Comunidad Europea, y que ahora, después de una serie de cambios de nombre, se llama ahora actualmente Unión Europea. Pero si recordamos, ya allá por el año 1951, después de salir de la Segunda Guerra Mundial, los propios empresarios del acero y del carbón se unieron para, a nivel de Europa, abarcar más el mercado de forma unificada y tener más fuerza, estos empresarios, cara a acopar más mercado en sus intereses de obtener mayor ganancia y beneficio poniendo su producción ahí en el mercado. Y eso fue ya en 1951 cuando se formó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Por tanto, quiero incidir con este hecho histórico de su surgimiento. Ya tiene una composición de clase de intereses de la burguesía por crear esa unión para obtener mejores ganancias en el mercado de Europa. Luego sabemos que cambiaron el nombre, se llamó Mercado Común, seguía con una política económica en beneficio de esas oligarquías, pasó a llamarse, no sé en qué año, Comunidad Económica Europea, y aquí quiero reseñar y recordar que cuando el Partido Comunista de los Pueblos de España se creó hace 30 años, desde el inicio en su propio programa y en su propio análisis proponía la salida de la Comunidad Económica Europea. Y bueno, toda su trayectoria de esa unidad de la burguesía, de los monopolios y de las grandes patronales, pues ha derivado hasta ahora llamarse Unión Europea, que al fin y al cabo es esa unidad de esas oligarquías, en principio desde el planteamiento económico, pero ha ido desarrollándose y avanzando en su posición de tener dominio en Europa a nivel también político y también a nivel legislativo. Yo quise hacer esta mención porque la trayectoria, primeramente el origen de la creación de esta Unión Europea con sus nombres anteriores hasta llegar ahora, tiene una razón de ser de unidad por parte de la burguesía y esos monopolios. Y claro, por lo tanto, esa composición clasista de surgimiento y desarrollo de lo que es la Unión Europea no podemos obviarla cuando hacemos el planteamiento de salir de la Unión Europea. ¿Y por qué decimos esto? Porque si representa a los monopolios, a los intereses de las grandes oligarquías, no puede representar en ningún caso, eso es imposible, los intereses de los pueblos, de la clase obrera, de los trabajadores. Por lo tanto, cuando nosotros lanzamos esta campaña por la salida, decíamos desde el Comité Central, con un gran acierto, es una campaña para explicar a nuestro pueblo su carácter imperialista, pero también es una campaña que nos ayuda a diferenciar lo que son los comunistas con su planteamiento clasista y los oportunistas cuando lanza con respecto a la Unión Europea un planteamiento de trabajar dentro de esa estructura para conseguir una Europa social, una Europa de los pueblos o un capitalismo con rostro humano. Nosotros decimos que no, que eso es inviable, que eso es una falacia, que o se está con la clase obrera o se está con la burguesía. Pero no podemos estar en un bloque imperialista defendiendo a la clase obrera y los sectores populares cuando el predominio de ellos lo tiene la gran burguesía, la patronal, las oligarquías. Y voy a poner un ejemplo que demuestre la composición de clase y cómo esa Unión Europea hoy defiende esos intereses oligárquicos. Ustedes recuerdan la noticia a finales del 2012, principios del 2013, cuando aparecía que el gobierno de Argentina nacionalizaba o expropiaba a la empresa Repsol.
digo, finales de 2012, principios de 2013. Pues bueno, aquí la alarma por parte del gobierno español y por parte de la Unión Europea saltan. De forma que el mismo ministro de Industria, el cacique José Manuel Soria, hace una declaración en donde textualmente dice: aseguro que la expropiación decidida por el gobierno argentino es una decisión contra Repsol y por tanto contra España y contra el gobierno de España. Es decir, nos metía en el mismo saco que una multinacional que ha saqueado en el continente latinoamericano tiene los mismos intereses que el pueblo español, que la clase obrera e incluso que el propio gobierno. Este es el ministro José Manuel Soria, que le pide a la Unión Europea que se pronuncie, y no tarda en pronunciarse, hasta tal hecho que la Unión Europea respaldó la posición del gobierno del Estado español, del gobierno que actualmente está gobernando, que es el PP, y hace una declaración diciendo que si se nacionaliza, que se compense económicamente a Repsol, y que ellos entienden que eso, el hecho de la expropiación, la considera ilegal. Con esto queda súper claro a qué interés se defiende, desde luego, el gobierno español y los que están en la Unión Europea. Defiende a una empresa multinacional, a una empresa llamada Repsol, que son las que ha estado años y años saqueando la riqueza y obteniendo beneficios en su propio provecho del pueblo latinoamericano. Valga este ejemplo para demostrar que tanto el gobierno que tenemos como su propia Unión Europea tiene una política en beneficio del capital. Y con estos ejemplos, y con estos hechos, y con el surgimiento de la Unión Europea de carácter clasista, y con todo el desarrollo de su política que hemos estado sufriendo, porque el que aquí nos estén atentando a nivel laboral con una y otras reformas que están acabando con los derechos de los trabajadores, atacando los convenios colectivos, atacando el tema de los salarios, cada vez disminuyendo aquellos derechos que hemos conquistado a base de sangre y sudor por parte de la clase obrera, no solo viene del gobierno a nivel del Estado español. Esos son directrices marcadas por la Unión Europea, incluso de carácter obligatorio. Y ahí estuvimos viendo, años atrás, cómo en Grecia los trabajadores se rebelaban con esa política de la Troika, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que no hacía sino aplicar recetas al pueblo griego, a los trabajadores griegos, en donde lo estaban cada vez más esclavizando, más empobreciendo. Y eso es la Unión Europea. Sus recetas que aplica a los pueblos de Europa, ya sea aquí, como en Italia, en Francia o en Grecia, son políticas exclusivamente que es para obtener mayor ganancia, tasa de ganancia y beneficio por parte de estas multinacionales. Y por ello, nosotros decimos Partido Comunista del Pueblo Canario, y en todo caso el Partido Comunista del Pueblo de España, cuando salimos y soltamos consignas en la calle, en las manifestaciones, en las movilizaciones, que aquí la política o es ellos o somos nosotros, y no hay término medio. No podemos seguir en la Unión Europea, no podemos seguir en el brazo militar de la OTAN, que está constantemente llevando a cabo guerras imperialistas para seguir sometiendo a los pueblos y saqueando su propia riqueza, y por lo tanto, y de forma firme y permanente, nosotros, partido de su propio surgimiento, hasta ahora seguimos diciendo salida de la Unión Europea, del euro y de la OTAN. Porque lo que no es inadmisible es que nuestra economía la esté desmantelando, de forma que la industria están acabando con ella. Se industrializa en Europa, los países centrales y los países periféricos se les impone una economía de servicio. Y ahí lo estamos viviendo nosotros, cuando aquí a nivel del Estado español se ha desmantelado empresas industriales de la siderometalurgia, de la minería o de astillero. Eso, más la pérdida constante de los derechos sociales y laborales que estamos sufriendo por parte de esa troika, por parte de la Unión Europea y con beneplácito, porque son los mismos, por parte del gobierno del Estado español, hace que la explotación cada vez sea mayor
más intensiva, y de esa forma, estando en la Unión Europea, nosotros entendemos que no podemos ir a lo que nosotros defendemos, que la misma consigna lo dice, todo para la clase obrera. El proyecto del partido tiene el objetivo de tomar el poder por parte de la clase obrera, frente a un capitalismo que está en decadencia, que está moribundo, y que esa clase obrera es la que tenemos que tirarla y acabar con este sistema capitalista explotador. Y por lo tanto, para llegar a ese objetivo, desde luego, no es posible manteniendo dentro de esta Unión Europea. Una Unión Europea que no posibilita, desde luego, la toma de poder por la clase obrera, ni de sombra, pero que además es una Unión Europea reaccionaria. ¿Y por qué digo reaccionaria? Porque esta misma Unión Europea ha sacado declaraciones equiparando el comunismo con el nazifascismo. Declaraciones donde criminaliza el uso de los símbolos del movimiento comunista y obrero, persiguiendo a sus militantes y dirigentes, expresa la naturaleza y el carácter de la Unión Europea. Es reaccionaria y por lo tanto siempre intentará ser una barrera para el avance de la clase obrera y para la toma de su poder. Es por ello que el Partido Comunista de los Pueblos de España y el Partido Comunista del Pueblo Canario decimos salida de la Unión Europea, pero para eso y para llegar al poder obrero nosotros tenemos nuestro proyecto de trabajo político, de propuesta política a nivel del Estado español y a nivel de Canarias. En esa propuesta nosotros decimos que es necesario, para derribar a ese capitalismo, a esa oligarquía y a esa Unión Europea, el pueblo tiene que organizarse. Bueno, 3 pilares mencionamos: organización, unidad y lucha. Y la propuesta del partido es: los trabajadores y las trabajadoras tienen que unirse, independientemente del sindicato en que estén, a través de los comités de unidad obrera, y en los barrios también tiene que crearse los comités de unidad popular, porque es la articulación organizativa y unitaria de nuestro pueblo trabajador para formar, en última instancia, el Frente Obrero Popular por el Socialismo. Ese Frente Obrero y Popular por el Socialismo, cuyo objetivo estratégico es unir a la clase obrera en este mismo frente, a la juventud de extracción popular, a la mujer trabajadora, al campesinado, al pequeño productor, a sectores profesionales y pequeña burguesía en un proceso que están de proletarización. Es organizar a nuestro pueblo para dar la batalla final y acabar con este sistema. Y en esa tónica y en ese trabajo, en ese trabajo en la calle estamos. ¿Y por qué nos presentamos a estas elecciones? Porque algunos dirán, si es una institución imperialista, no deberíamos estar ahí. Pues sí, entendemos que tenemos que dar esta batalla y estar también en estas instituciones porque la consideramos necesaria para que ellas, a utilizar estas instituciones como un altavoz de todas las luchas de los pueblos. Y voy a poner un ejemplo. El Partido Comunista de Grecia, y esto lo pueden ver incluso en la página web del partido, del PSPE, hace una declaración, el Grupo Parlamentario Europeo del KKE, en donde denuncia las persecuciones de parte del gobierno español contra 8 sindicalistas del movimiento obrero. Los sindicalistas españoles se enfrentan a sanciones duras porque durante la huelga general en Madrid del 26 de septiembre de 2010 participaron en una manifestación de huelga fuera de las instalaciones de la empresa EADS Casa, que construye los aviones Airbus y Euroflip o algo así. Bien, el inglés mío fatal. Pues, y en su declaración sigue diciendo: esta persecución inaceptable es parte del ataque orquestado de la Unión Europea, de los gobiernos burgueses y de los monopolios, que están en desarrollo en todos sus estados miembros con la criminalización de las actividades del movimiento obrero, el ataque contra el derecho de huelga y las libertades populares. El Grupo Parlamentario Europeo del KKE expresa su solidaridad con los sindicalistas perseguidos y exige que se detenga su persecución. Esto es un pronunciamiento contra las atrocidades y la violencia que genera día a día por parte del capital contra la clase obrera. Y el KKE lo tiene claro. Es decir, la Unión Europea es un instrumento
que utilizamos como altavoz para estas denuncias imperialistas. Pero aún pongo otro ejemplo más. El KKE, cuando el Partido Comunista, teníamos, de los pueblos de España, ¿no?, teníamos a 3 militantes en Cataluña, que estaban ya vistos en sentencia como para encarcelarlos, estos camaradas, nosotros hicimos una campaña a nivel de todo el Estado para liberar a estos camaradas que posiblemente lo mandaran a la cárcel, y desde el KKE también se pronunció en Unión Europea por la defensa de estos camaradas de Cataluña. Y esa es la tónica de un partido comunista marxista-leninista. Es el hecho de ahí trabajar por la clase obrera frente a la violencia del sistema y del capital, porque estamos viviendo en una dictadura del capital. Y por lo tanto, presentando a la Unión Europea, a las elecciones en la Unión Europea, tiene estas finalidades. Es decir, denunciar, no apoltronarnos, sino utilizarla para denunciar y estar al lado de la clase obrera frente a todas las acometidas que está recibiendo por parte del capital. Y entiendo que si eso lo hace el KKE, eso lo hará otros partidos comunistas marxistas, leninistas, como es el Partido Comunista de los Pueblos de España. Las instituciones para denunciar y para organizar a nuestro pueblo. Y por eso nos presentamos a estas elecciones. Y a razón de ello, ahora, en estas elecciones del 2014 de la Unión Europea, decir, bueno, Carmelo lo puede desarrollar mejor, pero anunciarle eso, que la articulación de los partidos comunistas y obreros han hecho que ahora actualmente existan 31 partidos, como digo, comunistas y obreros, incluido, claro, el PSPE, indudablemente, que está en una iniciativa comunista europea y haciendo declaraciones conjuntas con lo que es el bloque imperialista y su política que está desarrollando. Y como no, también contra lo que es la OTAN. Pues nada más, yo decirle que en esta campaña, que no empezó ayer, que ha empezado desde, como dije antes, del 2013, seguiremos en la calle, en los barrios, explicando nuestra propuesta y sobre todo exponiendo y reincidiendo en lo que decimos, todo para la clase obrera. Gracias. En unas ocasiones en forma de convocatoria electoral, en otras ocasiones en forma de huelga general y en otras ocasiones en cualquier tipo de movilización de masa en las que siempre trabaja el partido. Claro, el tema de las elecciones en la democracia burguesa es un elemento muy engañoso desde el punto de vista de que esto es una especie de circo que monta la burguesía, cuyo objetivo estratégico no es otro que perpetuarse en su sistema de dominación, ya sea con una o con otra fuerza política, porque hay un puñado de fuerzas políticas que a las clases dominantes les sirven de una u otra manera, aunque tengan sus preferencias, aunque de una manera más genuina pues tengan fuerzas políticas así como más del gusto de ellas. La burguesía es capaz de manejar su dominación sobre la clase obrera con fuerzas políticas muy diversas. Es tremendamente pragmática y lo único que le importa en última instancia es mantenerse como clase hegemónica y mantener la tasa de ganancia sobre la base de la explotación de la clase obrera. Entonces, las elecciones en la democracia burguesa son siempre unas elecciones más en la clave del circo que en la clave de la lucha política. Por ello, pues estos días se monta un cierto número de circos en relación a la polémica sobre las condiciones del debate de los cabezas de lista de los partidos que en principio van a salir más votados. Y entonces la polémica, la supuesta polémica sobre el debate se convierte en el elemento central de la lucha política y de la convocatoria electoral. Entonces, ya el elemento central no es la propuesta política que presente una u otra organización, sino una anécdota cualquiera con la que se distrae al conjunto de los sectores populares y de la clase obrera
en la medida que ellos puedan, del elemento central a discutir y del elemento que sí se decide en unas elecciones. Es si el capitalismo consigue revalidar su posición hegemónica para las clases dominantes, o si en ese proceso electoral la posición hegemónica de las clases dominantes sufre un retroceso porque la clase obrera da un salto en su grado de conciencia, catalizan procesos de lucha anteriores y entonces la organización obrera va teniendo un grado de confianza mayor por parte de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el elemento importante. Es lo que puede hacer que el resultado electoral sea una cosa o sea otra cosa distinta. Que el resultado electoral sea que avanza el partido de la clase obrera, porque la clase obrera va reconociendo a su partido, o que la burguesía consiga ganar con márgenes muy amplios y consolide sin ningún tipo de preocupación su dominación sobre el conjunto de la clase obrera y por tanto el mantenimiento del sistema capitalista. Ese es el elemento fundamental de la campaña electoral. Y a las clases dominantes, y ahí está la historia reciente para demostrarlo, les vale lo mismo que la representación política la ostente el PP como que la ostente el PSOE, que la ostenten determinadas formaciones nacionalistas de uno u otro grado de derecha, o la representen también, llegado el caso, las organizaciones oportunistas que lanzan arena a los ojos de la clase obrera. Porque al final el capitalismo se sigue perpetuando y reproduciendo, y eso es lo que a ellos les importa. El único elemento que no cuadra en el escenario electoral de las clases dominantes es un avance significativo del Partido Comunista. Lo que no le cuadra, no acepta y no aceptaría nunca, es un avance importante de la clase obrera, con su partido de la clase obrera al frente, y por tanto con un cuestionamiento de las bases políticas, materiales, económicas, organizativas de la dominación de la burguesía. Ese es el resultado que ellos nunca han aceptado, y que cuando ese resultado además se ha dado de una u otra manera en escenarios que ellos no han podido controlar, siempre la salida ha sido la violencia, el golpe de Estado, el terrorismo de Estado, el asesinato selectivo de los dirigentes de la clase obrera hasta conseguir revertir los resultados de la voluntad del pueblo. Es lo que en un escrito de Fernández Liria se llamaba la pedagogía del millón de muertos. Cada vez que la burguesía siente amenazada su hegemonía en procesos electorales, aplica, decía Fernández Liria, la pedagogía del millón de muertos. Claro, estamos hablando de los 30.000 desaparecidos en Chile, estamos hablando, como no, del golpe de Estado contra Salvador Allende, estamos hablando del asesinato de Patricio Lumumba, estamos hablando de tantos y tantos crímenes y golpes contrarrevolucionarios realizados por la burguesía cada vez que la clase obrera se ha puesto en pie. Esas son las condiciones de la lucha, compañeros y compañeras. Y mal haríamos los comunistas si nos creyéramos el cuento de la democracia burguesa. Si, como hacen la gente de la organización oportunista, habláramos de democracia hablando de la burguesía y hablando del capitalismo. Hablando de derechos y de libertades, hablando de capitalismo y hablando de burguesía. Estaríamos haciendo el juego, compañeros y compañeras, a la ideología dominante que tiene secuestrada a una parte importante de la clase obrera, que no entiende que ese próximo día 25 le van a dar el voto a los enemigos suyos directos, a quienes le mantienen en el hambre, en la miseria y en unas condiciones de vida sin futuro ninguno dentro del capitalismo. Y habrá una parte importante de la clase obrera, porque todavía no avanzan las condiciones de la lucha revolucionaria, que el día 25 van a cancelar esta batalla política entregándole todos sus intereses a la dominación de la burguesía, dándole a sus asesinos, a sus esclavistas, la confianza para que gestionen el poder político, avalado, dirán ellos, por la voluntad popular y por la democracia. Si no existiera el partido de la clase obrera para dirigirse con claridad a los trabajadores y las trabajadoras y plantearles directamente estas cuestiones, compañeros y compañeras, podemos decir que un largo túnel habría por delante para la situación de la clase obrera canaria y de la clase obrera de todo el Estado español.
Pero existe el Partido de la Clase Obrera, constituido hace 30 años, que con determinación lucha sin subordinación de ningún tipo a la hegemonía ideológica de hoy de la burguesía, y que le habla claro y directo a la clase obrera, diciéndole cuáles son las consignas del momento y qué es lo que hoy en este momento tiene que hacer la clase obrera. Eso cambia las condiciones del juego, compañeros y compañeras. Eso cambia el escenario político. Eso cambia absolutamente el orden de prioridades del problema de la burguesía. Y ellos administran su democracia, claro, siempre administran su democracia. Se llenan la boca con la palabra democracia, los asesinos de la democracia. Dicen inclusive que los comunistas somos enemigos de la democracia, claro. Ellos ponen los 30 segundos de los espacios que nos conceden en los medios públicos de comunicación en esta campaña electoral a las 8:30 de la mañana en la 2. Yo que no sé nada de televisión, sí hago la conclusión de que evidentemente no es precisamente la franja de mayor audiencia. Los capitalistas en última instancia le tienen miedo a 30 segundos de mensajes de los comunistas a la clase obrera de este país, y tienen que esconder esos míseros segundos que nos conceden en la campaña electoral, cuando ellos en la ONU, ¿no?, y en los telediarios de mayor audiencia se conceden largos espacios de muchos minutos para engañar a la clase obrera. Esa es la auténtica democracia de cartón, la mentira y el engaño de estas clases dominantes. Nuestra responsabilidad, compañeros y compañeras, es armar la conciencia de la clase obrera para que los trabajadores y las trabajadoras cojan confianza en sus propias fuerzas, cojan conciencia de cuáles son sus propios intereses y que tienen que tirar por un camino absolutamente independiente de los de las clases dominantes, de la formalidad democrático-burguesa, de la dictadura del capital, y construir un proceso propio con el partido de la clase obrera. Eso es lo que importa, compañeros y compañeras. Esa es la tarea. Y hay que entender el momento histórico en el que nos toca vivir, que nos toca enfrentar la lucha de clases, y tener claras cuáles son las coordenadas políticas del momento histórico, la lucha de clases, para desarrollar el proyecto que nos permita la acumulación de fuerzas para arrasar con el capitalismo y mandar a la burguesía al cajón de la historia. Ese es el elemento central. ¿En qué momento vivimos? ¿Qué toca? Bueno, era el problema en su día, si ustedes quieren, de la guerrilla de El Salvador, que era lo que había que hacer en aquella situación. Era el momento del desembarco del Granma, de Fidel en Cuba, que era lo que había que hacer. Era el momento de Lenin en la tesis de abril, cuando enunciaba el análisis dinámico del desarrollo de la lucha de clase y orientaba con enorme acierto histórico a lo que tenía que hacer el proletariado ruso frente a la dictadura zarista. Era el proceso, compañeros, que siempre, una otra vez en la historia, y que aquí en este país le tocó a la clase obrera en el año 1936, cuando asciende el fascismo y se produce un golpe de Estado contra el incipiente proceso de la Segunda República. Acertar con la posición, con el programa del momento, llamar a la clase obrera con claridad en torno a los contenidos de ese programa y crear el instrumento organizativo esencial que permita a la clase obrera convertir ese programa en objetivo político real, es la responsabilidad histórica a la que estamos enfrentados hoy, el Partido Comunista de los Pueblos de España, y también su vanguardia joven, los colectivos de jóvenes comunistas. Y ese programa, el PCPE no ha dudado nada en lanzarlo a la clase obrera cada vez con una nitidez, con una claridad superior. Cuando decimos salida de la Unión Europea,
Decimos salida de la Unión Europea, del euro y de la OTAN para ir a construir el poder obrero y el socialismo. Porque estamos en la etapa de transición del capitalismo al socialismo. Y si estamos en la etapa de transición del capitalismo al socialismo, no vamos a llamar a los obreros y a las obreras a hacer reformas del sistema capitalista. Vamos a llamar a los obreros y a las obreras a derrotar el capitalismo y a tomar el poder para la clase obrera. Porque esa es la etapa histórica que estamos analizando. El nivel de agotamiento de la formación histórica capitalista en su fase imperialista, que está sometiendo a la clase obrera de este país y a la clase obrera internacional a sufrimientos brutales y extremos, que se expresan en ese casi 1.000 millones de habitantes del planeta que no tienen que comer, o en esa situación desesperada del continente africano que se estrella contra las alambradas llenas de cuchillas de Ceuta y Melilla. Ese es el momento histórico, compañeros y compañeras. Ese es el que nos corresponde. Y no hay concesiones. No existen concesiones. No hay una solución menos mala para el capitalismo. No hay una solución de menos sufrimiento para el pueblo. Entonces vamos a coger la solución de menos sufrimiento para el pueblo. Y entonces vamos a decir que vamos a retocar la Unión Europea. Que vamos a coger y poner un control sobre el capital financiero y que paguen además un porcentaje de sus beneficios para hacer políticas sociales. No vamos a decir que queremos que nuestro objetivo sea que a los inmigrantes los traten con más derechos, que no sean tan bestiales los centros esos de internamiento de extranjeros, auténticos campos de concentración que mantiene la burguesía aquí contra la clase obrera africana. No vamos a decirle a la clase obrera que con un gobierno de la socialdemocracia son menos bestias que los de la derecha franquista liberal, de querencias más dictatoriales desde el punto de vista de la forma. Haríamos una auténtica traición a los trabajadores y las trabajadoras si le fuéramos con ese cuento. Ayudaríamos con ese tipo de propuestas a alargar el plazo de vida del capitalismo, a amortiguar las contradicciones de clase, a que la clase obrera contuviera el desarrollo de su conciencia revolucionaria en esperanzas de justicia social dentro del capitalismo, dentro de la Unión Europea. Y por tanto no estaríamos siendo vanguardia de la clase obrera, llamándola a tomar el cielo por asalto y acabar con la etapa de la barbarie para entrar en la etapa de la civilización, que es lo que nosotros hacemos todos los días y hacemos en esta campaña electoral también. Claro, el reto es grande, pero es el único reto que queremos. No queremos retos chicos. Queremos todo para la clase obrera. Por eso nuestro programa, compañeros y compañeras, no es una banca pública. Eso lo admitió el capitalismo durante muchos años y existió el banco hipotecario, que era una banca pública, y existían las cajas de ahorro, que era una banca pública. Bueno, algunos creen que sería bueno para la clase obrera volver al capitalismo de 1980. Y su propuesta política muere ahí. No va más allá de prometerle que ellos harían un capitalismo como el de 1980. Claro, la historia nunca vuelve para atrás. Eso es una estupidez. La historia siempre va para adelante. Y como va para adelante, en una etapa de agotamiento de la formación sociohistórica capitalista, camina hacia la barbarie, hacia la guerra de una manera sistemática, continuada y sin posibilidad de retorno alguno hacia atrás. Eso es lo que hay que tener claro. Claro, si empezáramos con dudas de que bueno, a lo mejor el capitalismo consigue vadear, no, a lo mejor ahora si resulta que controlan aquella parte del planeta, que consiguen un nuevo desarrollo tecnológico, van a vadear un poco las cosas, se van a suavizar, la lucha de clases no va a ser tan aguda. ¿A dónde nos llevaría eso? ¿A dónde nos llevaría? Claro,
a que nuestros obreros y obreras, tan manipulados y manipuladas ideológicamente, desde el punto de vista que aquí lo que hace falta son empresarios que ganen mucho dinero para que los trabajadores tengan mejores salarios. Eso es lo que se vende con la RIC y con la reforma del REF que se está tramitando. Hay que hacer que los capitalistas canarios tengan más ganancias y así crearán más puestos de trabajo y podrán pagar mejores salarios. Con eso llevan ya una década prácticamente de RIC, ¿no? Y de acumulación parasitaria, mientras de la hoja de salario lo primero que se quita es la parte de la cuota del IRPF, la gran patronal canaria se queda libre del 90% de los impuestos. Y al cabo de esos 10 años de RIC, para crear empleo, para los empresarios sean más ricos, porque entonces habrá más trabajo para los canarios, tenemos la tasa de paro más alta que hayamos tenido nunca. Bueno, esa es la práctica, la demostración de que eso es un cuento. Lo que hay de balance después de esos años de RIC es que esos empresarios son más ricos y que la clase obrera canaria es más pobre y está más explotada, tiene salarios más bajos y una tasa de paro que afecta a la juventud de una manera brutal que se pierde una generación entera. Claro, estos días, en la campaña electoral, pues ahí aparece todo el mundo diciendo lo buena que es la RIC. O diciendo que lo bueno que es la Unión Europea para Canarias, que ha mandado mucho dinero. Que además es la que nos está diciendo ahora que hay que hacer más ajustes, que no ha sido suficiente, que hay que bajar más los salarios, que hay que subir más la imposición indirecta. ¿Qué pasa? Si estuviera gobernando el reformismo en Bruselas, ¿iba a cambiar el discurso? ¿O no tenemos claro que realmente son los grandes monopolios los que deciden todas las políticas de la Unión Europea, las que deciden que en Canarias tengamos todo tipo de dificultades para utilizar la tremenda potencia de la energía renovable, que nosotros podíamos tener un alto grado de autosuficiencia de carácter energético en las islas, y que se nos ponen obstáculos una vez detrás de otra, simple y llanamente para que los grandes monopolios petroleros mantengan sus negocios en Canarias y nos vendan el combustible a los precios brutales que nos lo están vendiendo? Para eso está la Unión Europea. Eso funciona así porque existe la Unión Europea. Con gobierno de derecha, con gobierno de socialdemocracia, con gobierno reformista, con el que sea, porque la lógica es la de los grandes monopolios capitalistas, que van destruyendo el campo canario, porque ellos van comprando las cosechas de todos los pequeños productores y cuando ya los tienen hechos clientes, entonces ya directamente les ponen el precio y ni tan siquiera les preguntan cuánto le van a pagar las papas. Son los grandes monopolios que se van quedando con todas las superficies comerciales, arrasando con el pequeño tejido comercial de este archipiélago que siempre estuvo centrado en la pequeña economía familiar, porque el capitalismo aquí no tuvo otro tipo de desarrollo de la mano de la burguesía insularista canaria. Entonces estamos planteando una propuesta fuerte, valiente, y alguna gente se puede asustar, pero es que es demasiado. Es que la clase obrera no está preparada. Es que con ese discurso es difícil. No. Lo tenemos difícil cuando ese discurso no se hace con convicción y directamente dirigido a la clase obrera. Porque realmente lo terrible es que haya una generación de la juventud canaria absolutamente perdida, con un 70% de paro, con los que trabajan y las que trabajan con unos salarios de miseria, con unas multinacionales que están fundiendo a todos los autónomos, que se están dando de alta creyendo que se convierten en emprendedores, esa propaganda que se hace desde los gobiernos, que los emprendedores pues tienen una oportunidad con la crisis y salen para adelante, y las multinacionales arrasan con esos autónomos y esas autónomas que van a ponerlos a trabajar a precios de 2 y 3 euros la hora, no importa la cualificación profesional que tengan. Ese es el proyecto de la Unión Europea, en el que no hay ninguna salida para la clase obrera,
en el que los valores más reaccionarios de las clases dominantes se le van imponiendo a la clase obrera, desde el punto de vista de la alienación cultural más miserable, de bajar el nivel educativo de la educación pública para que los hijos y las hijas de la clase obrera tengan un nivel de preparación más bajo, para mantener la dominación y la sumisión del conjunto de la clase obrera en esas condiciones de bajo nivel cultural, que además sustenta su sistema de valores en el individualismo, la contrario de todos los planteamientos culturales de solidaridad que el pueblo canario ha tenido, incluso por su vocación internacionalista, por la tradición histórica de nuestras islas, que hoy se vuelcan absolutamente planteamientos individuales del sálvese quien pueda y cualquier cosa sirve si yo me salvo, aunque se hundan todos los que están a mi alrededor. Esa es la ideología que se transmite desde la clase dominante, donde aparecen toda una serie de empresarios, auténticas sanguijuelas, explotadores de la clase obrera, como son Miguel Ángel Ramírez o Lópezán o cualquiera de los ejemplos que podemos poner en todas las islas, que sobre la base de su alianza con esa casta política de las élites dominantes van sometiendo a la clase obrera a situaciones cada vez de explotación superiores y de abuso en el centro de trabajo. Y lo que viene a plantear el Partido Comunista es que somos capaces de acabar con esa situación. Siempre la clase obrera acabó con esa situación, camarada. Siempre la clase obrera venció. Claro, lo hizo a un precio muy alto. Lo hizo a un precio extraordinario, donde la burguesía utilizó todas las técnicas de violencia contra la clase obrera y donde el asesinato, los encarcelamientos, la tortura fueron siempre su método. Pero siempre existió para la clase obrera, en toda la historia de revoluciones triunfantes, el papel determinante del Partido Comunista sustentado en el marxismo-leninismo como elemento que hizo posible la conquista de la victoria. Y esa es nuestra responsabilidad hoy aquí en Canarias, y esa es nuestra responsabilidad aquí en el Estado español. Y en esa línea es en la que estamos trabajando. Y por eso, como decía Paqui, estamos en las elecciones porque son para nosotros una batalla política más. Y lo mejor que le podía ocurrir a la clase obrera de este país es que el PSPE obtenga una buena subida electoral en estas elecciones. Es lo mejor que le podía ocurrir a la clase obrera. Porque con una buena subida electoral del PSPE en estas elecciones, la posición de la clase obrera es más ventajosa en la lucha de clases y en el centro de trabajo, en las empresas todos los días. Esa es la realidad. Y es lo que importa y por lo que luchamos. Y porque no tenemos salida del capitalismo, compañeros y compañeras. La vida que se ofrece en el futuro del capitalismo, si la Unión Europea sigue existiendo como proyecto del capitalismo porque la clase obrera no derrota ese proyecto, lo que va a avanzar es mandar a las mazmorras al conjunto de la clase obrera de Europa. Lo que va a avanzar es la destrucción de todo el tejido social, la degradación última de las ciudades, de las grandes ciudades, en los modelos de vida y en los barrios mismos, barrios obreros. El capitalismo que avanza en todo ese proceso de videovigilancia universal, que aquí el otro día presumían de esa cámara que se han comprado para el helicóptero que sobrevolaba la manifestación el 1 de mayo y que ya permite desde allá arriba fotografiar hasta el último detalle de la gente que estamos en la manifestación, pero que a su vez tiene todos los medios tecnológicos transmitidos por las redes para controlar absolutamente toda la información. El otro día hacíamos una ostentación de esa detención de no sé al final cuántos fueron, 20 y tantas personas, porque en un Facebook, porque en un blog, porque en un sitio tenían el logo de ETA o tenían no sé qué con chiste sobre el helicóptero que se había caído el otro día ahí al lado haciendo maniobras en África. Entonces hicieron una operación de marketing
y anunciaron que ya empezaban a perseguir esas cosas y que iban a ir por ellos y que los encarcelaban a quien hacía ese tipo de cosas en la red, para que todo el mundo se sintiera vigilado. Ese es un mecanismo de control absoluto del espacio público, donde se lleva a una situación donde el individuo no sabe si el vigilante está o no está, si le mira o no le mira, le graba o no le graba, pero por si acaso esté, le mire y le grabe, siempre el individuo actúa como si el vigilante estuviera presente. Eso es una técnica que se implementa y es la práctica que nos afecta, especialmente a quienes militamos para la revolución, que sabemos que todas nuestras acciones, todas nuestras comunicaciones son grabadas, archivadas, sistematizadas y se utilizan para la creación de perfiles para la persecución política contra los activistas de la causa de la clase obrera. Ese es el futuro que ofrece la Unión Europea. Un futuro de menos salario, de mayor explotación, de menos derechos en el centro de trabajo, de más Europa fortaleza frente a los países hambreados por las políticas imperialistas de la Unión Europea. Y porque no queremos ser cómplices de ese proceso y de ese futuro al que irremisiblemente lleva el imperialismo a la Unión Europea. Como la clase obrera no quiso ser cómplice de la respuesta y del recurso al fascismo que el capitalismo internacional y el imperialismo realizó con la Segunda Guerra Mundial y con el ascenso del fascismo, y fue el ejército de la clase obrera, el ejército rojo, el que derrotó al nazifascismo y lo mandó al cajón de la historia, demostrando que la fuerza organizada de la clase obrera, del ejército, de los trabajadores y las trabajadoras, tiene una capacidad superior a la de ninguna fuerza organizada del capitalismo. Si nosotros en ese momento, la clase obrera en Europa, especialmente la clase obrera soviética, fue capaz de hacer esa gesta heroica, a nosotros nos toca, compañeros y compañeras, hoy dar la respuesta al desarrollo actual de la lucha de clase, a las condiciones concretas de la lucha política y al programa que corresponde defender a la clase obrera para realizar nuestra propia gesta histórica, que no tiene que ser otra que derrotar a la burguesía en este país, avanzar con la fuerza organizada de la clase obrera, constituir el poder obrero y hacer la revolución socialista en este país. Y eso, compañeros y compañeras, como decía Lenin, lo hace el Partido Comunista sin engañar a la clase obrera, porque a la clase obrera no se le engaña. Su partido, el partido de la clase obrera, le tiene que hablar a la clase obrera con claridad. No le decimos cosas más chiquitas para que no se asusten, para después decirle las más grandes. No, le decimos lo que hay y con claridad, para que tomen conciencia de lo que toca hacer. ¿Y quiénes vendrán al Partido Comunista y a la Juventud Comunista? Los sectores más conscientes de la clase obrera, aquellos sectores con más determinación a no seguir soportando la dominación del capitalismo, aquellos sectores más determinados y determinadas a recoger la bandera de lucha de la clase obrera de las generaciones anteriores para llevarla a su cauce final de la victoria. Ese es el papel que nos toca y lo asumimos con determinación y con coraje. Lo vamos a llevar adelante hasta poner a toda la clase obrera canaria y a toda la clase obrera del Estado en pie, teniendo claro los objetivos estratégicos que hoy toca asumir por parte de la clase obrera para preparar las fuerzas organizadas y políticamente dirigidas para derrotar a la burguesía y al capitalismo en este país. Por eso vale la pena estar en una campaña electoral, compañeros y compañeras, camaradas. Por eso vale la pena estar en el Partido Comunista, en la Juventud Comunista. Porque cualquier otra sesión sería complicidad con la clase dominante. Y no hay ninguna complicidad con las clases dominantes. Hay la decisión de la victoria. Por eso, compañeros y compañeras, trabajar en esta campaña electoral para tener un buen trabajo de propaganda, para hacer buen debate con la clase obrera, para discutir con claridad y con firmeza las propuestas políticas del partido, conseguir arrancar el máximo de votos
para la causa y para el programa del Partido Comunista es lo mejor que podemos hacer hasta el día 25. Para luego al día siguiente, con los avances conseguidos, seguir organizando la lucha estratégica en la que estamos embarcados. Por eso, compañeros y compañeras, con confianza en la clase obrera, con confianza en el Partido Comunista, luchemos siempre hasta la victoria. ¡Que viva la lucha de la clase obrera, camaradas! ¡Viva! ¡Que viva la lucha del Partido Comunista! ¡Viva! Compañeros, simplemente una vez más darle las gracias a todos por estar aquí y ahora abriremos inmediatamente el bar para seguir conversando, para seguir hablando y en definitiva para seguir estando juntos, que es una forma más de seguir fortaleciendo nuestros lazos y nuestra unidad. Muchas gracias.